al patrimonio. Dentro del impuesto al patrimonio tenemos impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles, como ser vehículo o sobre otros elementos patrimoniales. Y el impuesto también sobre el patrimonio neto. Como yo le había dicho, vamos a hacer un trabajo vía formulario Google, ¿no? Entonces voy a pasarle las diapositivas al grupo para que ustedes puedan ir contestando las preguntas, ¿no? Y me lo envían al correo, ¿listo? Pero eso se lo voy a mandar al final de la clase. Mientras vamos a ir, no tiene aquí todos los Meet tienen el modo presentación, pero estoy viendo de que no tiene, no me permite presentar la diapositiva. A ver. Pantalla completa. Ahora sí creo. Me van a confirmar, ¿ya? Positivo, dice. Ya, ok, gracias. Bien, estábamos viendo esta clasificación de los tributos, les decía, tributos de carácter financiero. A manera de repasar, ya habíamos visto antes, ¿no? Lo que viene a ser la estructura de todo un tributo, como qué es un hecho generador, qué es la materia imponible, qué es la base imponible, qué es la alícuota, quién es el sujeto pasivo y quién es el sujeto activo, ¿no? ¿Qué significa una exención? ¿Estamos bien o repasamos? Luego habíamos pasado a los tributos de carácter financiero. Dentro de esto tenemos la clasificación según el principio de capacidad de pago. Dentro de esta clasificación, según el principio de capacidad de pago, tenemos los impuestos a la renta. Dentro de los impuestos a la renta, tenemos renta sobre personas, el impuesto a la renta de las personas, el impuesto sobre las utilidades, ¿no? O de las empresas, o renta de las empresas, lo que es el IUE, ¿no? Eso en cuanto al impuesto a la renta. En cuanto al impuesto al patrimonio, seguimos en la misma clasificación. En cuanto al impuesto al patrimonio, tenemos los impuestos sobre la propiedad de bienes muebles e inmuebles, ¿no? Ahora, por ejemplo, actualizándonos en el tema del pago de impuestos sobre inmuebles, ha surgido el perdonazo que están ofreciendo hasta el 22 de diciembre, ¿no? Un 100% del perdonazo, dice, si pagan, ¿no? Todos los impuestos sobre inmuebles atrasados, inmuebles y vehículos, ¿no? Entonces habría que aprovechar ese perdonazo, ¿no? Dentro de este impuesto al patrimonio tenemos impuesto a las sucesiones y donaciones, impuesto a las transferencias de inmuebles, transferencias de vehículos. Todos estos impuestos están dentro del impuesto al patrimonio, ¿ya? Otra clasificación de impuestos tenemos al consumo. Tenemos los impuestos a la venta, por ejemplo, los impuestos al valor agregado, el impuesto a los consumos específicos. ¿Quiénes pagan el impuesto al consumo específico? A ver. El consumidor final. ¿Quién? El consumidor final. Por ejemplo, cuando uno compra productos, digamos, de Coca-Cola, por ejemplo, todos aquellos productos que tienen alcohol o que son sodas, sí, o algunos jugos, están grabados con el impuesto al consumo específico. Y eso se detalla en la factura. Así es. Como dijimos, la clase va a ser participativa y a medida que van participando yo voy anotando, ¿no? La licorería, licenciada.
También, los impuestos a los consumos específicos, todas las licorerías, porque son consumos especiales, son eso y todo. Entonces está grabado por el ICE. Por el ICE. Bien. Bueno, según el principio de beneficio, esta es otra clasificación. Según el principio de beneficio, tenemos las tasas, ¿no? Las contribuciones especiales. Voy a bajar la diapositiva para preguntar. A ver, por ejemplo, a ver quiénes están acá. Hay alguien que quiere entrar. A ver, Cintia Luna. Cintia Luna. Está, pero no está, ¿no? Ah, ya, ok. Buenas Cintia, noches. buenas noches. A ver, si me puede definir qué son las tasas. ¿Qué son las tasas? Las tasas son un impuesto por un servicio público. Por un servicio público. Sí. ¿Quién más tenemos acá? ¿Qué tipo de servicios públicos? A ver, ¿a cuáles aplicamos las tasas? ¿A cuáles aplicamos la tasa, Diana Flores? Diana Flores. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. ¿Las tasas se le aplica a los servicios básicos? A los servicios básicos, ok. Y cuando hablamos de patentes, Eidi Garrado, cuando hablamos de patentes, ¿cuál es la diferencia entre tasa y patente? ¿Hay alguna diferencia o no? Buenas noches, Licen. La patente es un tributo cuyo hecho generador es el uso y aprovechamiento de los bienes de dominio público también, Licen. Como por ejemplo, Como, por ejemplo, la autorización de algún uso de un suelo, digamos. Por ejemplo, vienen los circos a pedir, digamos, el uso de suelo en un municipio, ¿no? O un concierto también. ¿y qué es lo que, a ver, Franci Marisol Gutiérrez, cuando hablamos del aseo urbano, ¿qué aplicamos? ¿Es un servicio público o no? ¿Aplicamos tasa, aplicamos patente, aplicamos impuestos? ¿Qué aplicamos? ¿Sería la tasa, Licen? Sería la tasa, ¿no? Tasa, Tasa. Muy bien. Sí, al igual que el alumbrado público. Al igual que el alumbrado público, eso es. Y eso viene ya determinado en la factura, ¿no? Aparte del consumo, está ahí, ¿no? Indicando cuánto es la tasa. A ver, ¿cuál es la diferencia? Vamos aquí a fijar bien los conceptos.
La había llamado a Franci Marisol Gutiérrez, ¿se encuentra? A ver, ¿cuál es la diferencia, Marisol, entre tasa e impuesto? Que las tasas es como bienes y servicios son facturas que son de luz y agua y los impuestos son del que tiene que uno dar el impuesto del IVA, del IT, el RCIVA. A ver, no me está convenciendo mucho. ¿Yo puedo Daniela, participar, Licen? ¿Yo puedo participar, Licen? claro que sí. Uno es nacional y el otro es municipal, dicen. Exactamente. A ver, yo creo que Las no tenemos en que cuanto a disciplinar. A ver, un momentito. Seamos disciplinados para participar. Quien quiera participar va a levantar la manito ahí, hacer seña de la manito ahí, la tienen la manito para levantarla. Y entonces le cedo la palabra, levanta otro la mano, también puede hablar en orden, por favor, porque si no, todos van a hablar al mismo tiempo y no vamos a entender nada, ¿no? Ya, Laura, ¿qué me dice Laura? A ver. Lo que pasa es que son tributos que se imponen y los impuestos es lo que se exige. A ver, por favor. Levantó Laura la mano, ¿no? Son dos Laura, le dicen. Laura Martínez, después Laura Estrada, ¿ya? Y después Cayalo Axel, ¿listo? Ya, lo escucho. Ya, la diferencia está en que el impuesto es algo que la ley lo exige, ¿no? Es obligatorio porque la ley así lo dice. Bueno, esos recursos que recauda el Estado los gasta, pero no retribuyéndonos individualmente a las personas, o sea, no nos los retribuyen en servicio ni nada, ya ellos hacen otros gastos, digamos, ¿no? para la sociedad. En cambio, las tasas sí nos vienen, digamos, ¿no? Como nos benefician a nosotros mismos, ¿no? Es un pago que se le hace al Estado, pero que viene con una retribución individualizada a la persona que lo paga, ¿no? Ya sea en servicios públicos o en bienes. Eso le dicen, gracias. Ok, gracias. Laura Estrada. Sí, Licen, como les comentaba, las tasas es algo que se impone de ciertos servicios o ciertas actividades. Y los impuestos es algo que se exige en función a una capacidad económica para su pago. Un ejemplo, a ver, en función a una capacidad económica, lo que indicábamos hace rato, ¿no? La clasificación de los tipos de impuestos, impuesto a la renta de acuerdo a la capacidad de pago, ¿no? Dicen aquello, como las compañeras ya lo explicaron, está más claro eso. Entonces los dos están previstos por ley. Solamente que un ejemplo de impuesto podemos decir que el impuesto a las grandes fortunas, este impuesto está estipulado por la ley 1357 y reglamentado por el decreto supremo 4436, que estos recaen sobre las personas naturales, sobre su patrimonio neto. A este patrimonio de estas personas que tengan un patrimonio mayores igual o mayores a 30.000 millones de bolivianos. Y en cambio las tasas son también que están previstas por ley, pero estas son retribuibles por parte del Estado. O sea, podemos hablar que las tasas están grabadas en las facturas de luz, que eso es ¿para qué? Para el servicio de alumbrados públicos. O sea, pagamos y en base a eso hay una tasa para ese servicio, ya sea del aseo urbano y el pago de la luminaria y todo eso. Eso sería, Licen. Ok, gracias. A ver, otra pregunta.
hablando de impuestos, ¿cuáles son? Ya sabemos cuáles son los tipos de impuestos, ¿no? Pero a ver, ¿cuáles serían los 5 elementos de los impuestos? La alícuota, el hecho generador, la base imponible, el sujeto, el objeto, sí, sujeto activo y pasivo. El hecho generador, los Y sujetos, el base imponible y la alícuota. Dicen buenas noches. Aló. ¿Quién más puede decir? Sería el sujeto, el objeto, la fuente, la base, la cuota y la tasa. Juan Carlos Caldas le habló, Lisa. Sí, los escucho. A ver, vamos a continuar acá. Creo que estamos yendo bien. A ver, según el principio de beneficio, se tienen 2 clases de tasas, dice, ¿no? Según el principio de beneficio. Las tasas exigidas por el uso especial del dominio público, que es lo que decíamos hace un momento, y las derivadas de la prestación de servicios. A ver, de cada una les voy a pedir que me citen ejemplos. Las voy a separar acá. Ahí tenemos. ¿Ya? ¿Me citan ejemplos, por favor, de las exigidas por el uso especial del dominio público? ¿Cuáles son o cuáles pueden ser? Y de las derivadas de la prestación de servicio o la realización de una actividad que beneficia al usuario. ¿Cuáles pueden ser? Quienes quieran participar, levantar. ¿Qué dice Martínez Laura? Bueno, solamente la opción 2, que es la que viene, ¿no? En nuestra factura por los beneficios de los servicios del agua, de la luz, del alumbrado público, como decían mis compañeros, del recojo de la basura. Para la primera, no serían las que pagan, como habían dicho los circos, por utilizar un espacio, un área de bien público, de dominio público. ¿Por qué otro evento más? ¿Solamente los circos? Licen, si no me equivoco, también los espacios cuando prestan para ferias de atractivos turísticos o que utilizan plazas públicas, ¿no? También. O los coliseos municipales también, o estadios, para un concierto, algún evento. También, ya, muy bien. Por el uso de la vía pública. También. Ya. Dicen, buenas noches. Diga Wilson, lo escucho, Wilson. Para tenerlo más claro, ese ejemplo se debe de tomar como el administrador de las áreas públicas y todo lo concerniente a lo que está dentro del departamento de Santa Cruz es la alcaldía, lo cual ellos son los que dan las autorizaciones y cobran una tasa por algún evento, realización o que tengan que cerrar alguna calle.
para beneficio de alguien o para alguien. Y lo que viene en la factura viene a ser el tema de las tasas porcentuales que ya están establecidas de acuerdo a normativa. Licenciada, disculpe, una atribución al comentario del compañero, no son departamentales, son municipales, ¿no? Las tasas y todo esto es a nivel Sí. municipal, no a nivel departamental. Sí. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Wilson Pessoa. Wilson Pessoa. Sí, Un dicen. ratito anoto ya, anoto. A nivel de municipio, eso me corrigió la compañera, está bien. Licenciada Juan Carlos Cala, ¿puedo aportar algo más? Claro. Podemos hablar también con el tema de caminos, por ejemplo, cuando tenemos el camino a nivel municipal, plazas, calles, paseos, que regularmente cuando ocupa alguna persona tiene que pedir permiso, ya sea a la subalcaldía o donde se encuentre, donde tenga que hacer la actividad, tienen que también ver esta situación. Sí, claro que sí, muy bien. Licenciada, también otros que pagan una tasa, un tipo de impuestos son las publicidades que están en área verde, se le puede decir quizás, o en vía pública. ¿Ya? Sí, aquí es. ¿Cómo se llama Sí. usted? Licenciada Axel. Viviana Salazar anteriormente, disculpe. Dicen las tasas al rodado también, tasa al rodado, tasa por uso de las Tasa al rodado también, sí, también están. Esas son las... Axel Cayalo, ya. Así es, ya. A ver, luego viene acá en nuestra exposición de temas, vienen las contribuciones especiales. A ver, se lo dejo a ustedes para que me den. Dicen, buenas noches, licenciada Ronald. Axel, aquí yo le quiero hablar sobre eso. Dicen, ¿le puedo hablar sobre las contribuciones especiales? La escucho. Estas contribuciones especiales son tributos o cargas fiscales a un grupo específico de personas o entidades. Este tipo de contribuciones o este tipo de impuestos, se puede decir, tienen un alcance limitado. Podemos dar un ejemplo de estas contribuciones especiales. Las contribuciones especiales, por ejemplo, si se construye una carretera que aumenta significativamente el valor de las propiedades en una zona específica, los propietarios de esas propiedades pueden estar sujetos a contribuciones especiales para financiar la construcción de esa vía o de esa carretera, porque va a elevar significativamente el precio de sus propiedades, de sus inmuebles. Entonces, por eso alcanza un grupo reducido de personas o empresas. Okay. ¿Alguien más va a participar? Ok. Ábalos Escalier. ¿Me escucho? Sí, Lice, buenas noches. En sí, digamos, sí, las contribuciones especiales, como lo mencionó mi compañero, son un beneficio, digamos, que se financia, digamos, ya sea dicha obra en beneficio de la sociedad, pero ese beneficio o ese cobro que se hace solo es destinada, digamos, a esa obra o a esa institución o a la alcaldía, o mejor dicho, al Estado, por ejemplo, digamos que es el cobro de los peajes. Los peajes, digamos, simplemente solo es para el mantenimiento de la carretera, y esos recursos no pueden ser financiados a otras entidades o a otros proyectos, que solo va destinado
a, a dicha, digamos, la que sea, que es la carretera, digamos, ¿no? Que sea en mantenimiento de la carretera. Sería. Ok. Bien, a ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí de unos 10 minutos. Gracias a Dios está bien el Meet. ¿Ya? Un pequeño break. Unos 10 minutos, ¿les parece bien 10 minutos? Está bien, Licen. Ok. Sí, Licen. Como ya habíamos visto los conceptos básicos como ser, que es un hecho generador, que es una base imponible, ¿no? Que es los tipos de tributos que tenemos, elementos de tributo. Los elementos del tributo son eso, ¿no? Hecho generador, sujeto pasivo activo, base imponible, alícuota, y los tributos se clasifican en impuestos, tasas, contribución especial y patentes, ¿no? Dentro de los impuestos tenemos a nivel nacional, departamental y municipal. Ese es un resumen que estamos haciendo ahorita. Y los elementos del sistema tributario que son, por ejemplo, la política tributaria, la norma tributaria y la administración tributaria, ¿no? Ahora vamos a hablar en sí ya de los impuestos. Según la ley 843, vamos a hablar del impuesto al valor agregado, ¿no? Vámonos con la ley mejor. Aquí está la ley. Vámonos al capítulo 2. Dice, buenas noches, no proyecta nada. Estamos viendo muy a detalle, ¿no? Dígame. Vamos a la página 25. Bien, vamos a hablar de lo que significa el impuesto al valor agregado. ¿Quiénes pagan el impuesto al valor agregado? Pero para saber quiénes se acogen a este tipo de impuestos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dentro de los tipos de contribuyentes, tenemos aquellos que están registrados en el régimen general, otros que están en el régimen simplificado, ¿no? Y tenemos aquellos que están, digamos, registrados en el sistema GRACO, ¿no? GRACO, PRICO. Bueno, por ejemplo, para empezar con el sistema, en el sistema general, Licen, disculpe. Disculpe. Licen, está compartiendo. Le pregunto, ¿está compartiendo algo? En la clase no se ve nada de lo que esté compartiendo. ¿No se ve nada? Sí, estoy compartiendo. Está congelada, no se ve nada en la pantalla y sale que el almacenamiento está lleno, no sé qué decía hace rato. A ver, voy a dejar de presentar.
Almacenamiento lleno, sí, tal vez por eso no se puede presentar. Ahora me dicen ya. Espérenme un momento. ¿Me dicen, por favor, si se está viendo? Ahora sí, licenciada. Ahora sí, licenciada. Bien, vamos a ver, les decía, ya habíamos hablado de todos los conceptos básicos, como por ejemplo, le decía, a manera de hacer un repaso, ya habíamos visto cuáles son los elementos del tributo, estábamos viendo cómo se clasifican los tributos, ¿no? Cuáles son los elementos del sistema tributario, ¿no? En sí, qué significa la definición de clases de tributo como tasa, impuesto y contribuciones, y los conceptos básicos de lo que es la estructura del tributo, como ser la base imponible, la alícuota, quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo y qué es una exención. Creo que de esto último no habíamos hablado, pero exención significa el no pago, ¿verdad? Quienes están exentos de pagar un impuesto, eso significa, ¿no? O sea, no deben pagar impuestos, de acuerdo a la ley. Vamos a ver lo que es el impuesto al valor agregado, ¿no? De acuerdo a la clasificación de los contribuyentes, algunos les decía que están clasificados en el régimen simplificado, que no pagan este impuesto, ¿no es cierto? O que si pagan es cada 2 meses un impuesto, ¿no? Hay muchos que evaden este impuesto, ¿no es cierto? Y se clasifican en régimen simplificado por evadir impuestos del IVA, el IT y el IVE, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes pagan el impuesto al valor agregado? ¿Qué es el impuesto al valor agregado? Este impuesto grava el valor de las transferencias, ¿no es cierto? Locales o importaciones de bienes muebles, ¿no? En todo lo que significa comercialización y al valor de los servicios que se prestan, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros calculamos el impuesto al valor agregado sobre las ventas y sobre las compras, ¿verdad? Determinamos la alícuota del 13% sobre las ventas, como así también sobre las compras, ¿no es cierto? Y pagamos, si se paga al fisco, dependiendo si el débito fiscal es mayor que el crédito fiscal. Eso lo sabemos muy bien, ¿no? Y cuando el crédito fiscal es mayor, no se paga, se tiene un saldo a favor del contribuyente, ¿no? Y se paga en el formulario 200, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, licenciada. Hay muchos de ustedes que seguramente trabajan, ¿no? Se dedican al tema tributario y de acuerdo a la ley 843, ¿no? Según el artículo, el primer artículo o artículo número 1, ¿no? Se denomina impuesto al valor agregado al que se aplica sobre las ventas, dice, ¿no? Sobre las ventas de bienes, muebles que están situados o colocados en el territorio del país. Y también se te paga sobre los contratos de obra por prestación de servicios y por importaciones definitivas, que es lo que mencionábamos hace un momento. ¿Qué otro impuesto también se paga que no
que no corresponde hacer, digamos, compensación de facturas, diría yo, de facturas de gastos, que es el impuesto a las transacciones, ¿no? El impuesto a las transacciones que se debe declarar el 3% sobre los ingresos o ventas, ¿no es cierto? A ver, Lady Chura. Sí, Lisa. ¿Qué es el impuesto a las transacciones? ¿Qué transacciones? ¿A qué nos referimos con transacciones? Dicen, buenas noches, ¿yo puedo participar en esa pregunta? ¿El impuesto a las transacciones? Sí. El impuesto a las transacciones es el impuesto que se hace a las ventas, ya que es del 3%. Es eso lo que será su alicuota, es del 3% y como le decía antes, es el impuesto a las ventas, que eso se refleja mes a mes en los impuestos que se presentan. Sí. Y va el formulario 400. En el formulario 400. Exacto. Dicen en la transacción de compra y venta, pues ahí va el impuesto a las transacciones, grava sobre las ventas. Sobre las ventas, sí, así es. Dicen sobre el importe bruto de las ventas, ¿no? O los ingresos. Se aplica el 3%. Así es. También es un tributo o un impuesto directo que no genera crédito fiscal. Es decir, que no se puede compensar su pago, ¿no ve? No se puede compensar. Pero hablando de las empresas que declaran el IUE, ¿cómo consideran ustedes el pago del IUE? ¿Qué relación hay en los pagos del IUE con el IT? Dicen, si tiene ganancia, el saldo compensaría para la gestión siguiente. Es decir, en cuanto se pagara el IUE en la gestión siguiente, es decir, de la gestión 2022 se pagan 2023. Y si, como le decía, si ha ido todo bien, se compensa y se va descontando el IT mes a mes hasta que se termine el crédito. Pero también hay casos que no llega a compensar de la gestión anterior y pagamos nomás mes a mes el formulario 400. Pagamos mes a mes, ¿no? Ya. Tenemos el impuesto del IVA, el IT, y ahora vamos a ver el impuesto del IUE, un poquito más a detalle con todas sus normas y leyes. Me dicen si se está viendo. Hola. Dicen todavía. Ahora. Está cargando. Está cargando, dice. Almacenamiento lleno. Se colgó, almacenamiento lleno. A ver, otra vez vamos a ver. Dejar de presentar. Vamos a ver. Otra vez error, dicen. Nada, no se puede.
¿Se puede ver? Nada, Lice. Nada, Lice, no carga. Y ahora vamos a hablar del impuesto a las utilidades de las empresas, ¿no? Bueno, para la determinación del IVE tenemos ciertas normativas como por ejemplo la ley 2493, la ley 843, ¿no? El decreto supremo 24051, el 27190, el 29387 y 199, ¿no? Que nos hacen referencia y norman lo que es la determinación del IVE. Tendríamos que leer toda esta normativa para, ¿no?, estar al tanto, al día en lo que significa la determinación del IVE, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el artículo 50 de la ley 843 que nos hace referencia a la determinación del IVE, como también el artículo 33 del decreto supremo 24051. En cuanto a la base imponible para la determinación del IVE, tenemos el artículo 36 de la ley 843, ¿no?, que les indico que lean, por favor. Y el IVE se aplica a todas las utilidades resultantes, ¿no es cierto?, de los estados financieros de las empresas, ¿no? Entonces, en cada gestión se paga el impuesto a las utilidades, de acuerdo a lo que indica también el artículo 40 de la ley 843, como también tomamos en cuenta, consideramos para determinar los principios de contabilidad generalmente aceptados, los ajustes que se tengan que hacer de acuerdo a ley, ¿no?, y de acuerdo a decretos reglamentarios. ¿Quiénes son los sujetos pasivos para la determinación del IVE? Tenemos tanto empresas públicas como privadas. Dentro de las privadas tenemos las sociedades anónimas, las SRL, las sociedades en comandita, sociedades colectivas, empresas unipersonales, de acuerdo al artículo 37 de la ley 843, son todo este tipo de sociedades a quienes se debe aplicar la determinación del IVE, ¿no es cierto? A ver, el resultado de deducir la utilidad bruta menos los costos de venta nos va a dar utilidad neta, ¿no es cierto? Y se van a considerar como deducibles todos aquellos gastos que cumplan con las condiciones necesarias y que estén de acuerdo con el rubro del negocio, ¿no es cierto? Van a considerarse gastos deducibles todos los que estén relacionados con el rubro del negocio, ¿no? Lo que se indica en el artículo 47 de la ley 843 y el artículo 7 del decreto supremo 24051. A ver, ¿cuáles son los gastos que debemos considerar, ¿no?, como deducibles? Aquellos gastos necesarios que se pueden realizar en el país como también en el exterior, ¿no? La condición, es muy importante tomar en cuenta aquí cuál es la condición para que un gasto se considere deducible, que estén vinculados con la actividad grabada y que estén respaldados con documentos originales tal como se indica en el artículo 8 del decreto supremo 24051. ¿Listo? Esa es la condición para que se considere gasto deducible. A ver, de acuerdo al artículo 11 del decreto supremo 24051, tenemos ciertos tipos de gastos como sueldos, salarios, comisiones, aguinaldos, remuneraciones, ¿no?
la condición es que figuren estos gastos, por ejemplo, de sueldo, figuren en planillas, ¿no? Que los aportes figuren también y que estén sujetos a las planillas estén sujetos a los aportes que sean legales de acuerdo a ley y que se demuestre la aplicación del RCIVA, ¿no? Para aquellos a quienes necesiten presentar factura o no, pero la planilla del RCIVA se tiene que elaborar, ¿no? Ahora, como otros gastos tenemos, por ejemplo, por asistencia sanitaria, por ayuda escolar, ¿no? Que estos gastos deben ser menores al 8.33% de la planilla anual, son considerados deducibles. Otros servicios, por ejemplo, por servicios que se generen gastos deducibles de acuerdo al artículo 12 del Decreto Supremo 24051, por ejemplo, los gastos de cobranza de las rentas gravadas, ¿no? Aportes a organismos reguladores y supervisores, aportes a la seguridad social, los gastos como ser de transporte, viático y otros por viajes al interior o exterior, incluido el ISAE, ¿no? Impuesto a la salida aérea al exterior, las remuneraciones a directores y síndicos, también pueden ser considerados deducibles para determinar los gastos del IVE, honorarios y retribuciones por asesoramiento, ¿no? Dirección o servicio en el país o en el exterior con retenciones y otros gastos que sean similares a los enumerados anteriormente pueden ser considerados deducibles para la determinación del IVE de acuerdo al artículo 12 del Decreto Supremo 24051. También tenemos otros gastos como por servicio financiero de acuerdo al artículo 13 de este decreto, ¿no? Intereses de deudas, actualizaciones y gastos conexos, dice que siempre que la deuda haya sido contratada para producir renta de la empresa, ¿no? Siempre que tenga que ver con el movimiento de la empresa. Y también tenemos valor de las cuotas de arrendamiento financiero y gastos de reparación de mantenimiento de los bienes, ¿no? Y también las primas de seguro sobre bienes de accidentes de trabajo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el rubro de la empresa. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, los tributos. De acuerdo al artículo 14 del decreto 24051, tenemos, por ejemplo, el IVA no computable como crédito fiscal, que está relacionado a operaciones no grabadas. El ICE de las compras cuando no es recuperable. Regalías y derechos de las empresas petroleras. Patentes mineras, derechos de monte y regalías madereras. El ITE no el compensado con ILUE. Por ejemplo, impuesto a la propiedad de inmuebles y automotores, ¿no? De inmuebles y vehículos automotores. El impuesto también, siempre que la empresa, impuesto a las transacciones, siempre que la empresa sea la beneficiaria. También tenemos acá como gastos deducibles las tasas patentes municipales que estén relacionadas con los gastos de la empresa, ¿no? Del funcionamiento de la empresa. En cuanto a gastos operativos, que es para considerar los deducibles, tenemos fijos, variables, directos, ¿no? Indirectos. Y de acuerdo al artículo 15 de este decreto, son gastos que se consideran necesarios para el desarrollo de la producción y de las operaciones de la empresa, ¿no? Operaciones mercantiles de la empresa y pueden ser considerados deducibles siempre y cuando estén relacionados con el rubro del negocio. Gastos operativos.
A ver, tenemos aquí el detalle de gastos operativos. Tenemos, por ejemplo, de acuerdo a este artículo, al mismo artículo, seguimos haciendo mención, los gastos de venta, como promoción y publicidad, gastos administrativos, gastos de comercialización, puede ser combustible, material publicitario, con cargo al costo, también pueden ser considerados gastos operativos deducibles. Y de acuerdo al artículo 16 del mismo decreto, también se consideran gastos deducibles las diferencias de cambio, ¿no?, por conversión de operaciones de moneda extranjera que tengan que ver esta diferencia de cambio con el rubro del negocio, ¿no?, con el movimiento del negocio de la empresa. Ahora, las previsiones y las provisiones también se consiguen, y otros gastos que pueden haber, ¿no?, a considerarse como deducibles dentro de lo que es la determinación del IUE, de acuerdo al artículo 17 de este decreto 24051, como por ejemplo las reservas técnicas en compañías de seguros, las previsiones emergentes de leyes sociales para indemnizaciones, las previsiones para cuentas incobrables, o sea, por crédito, ¿no?, por operaciones del giro del negocio de la empresa, las previsiones para cubrir costos de restauración medioambiental, impuestos por norma legal, ¿no? Todos esos gastos, como también aquí tenemos las depreciaciones, de acuerdo al artículo 20 y 22, ¿no?, se calcularán por procedimientos homogéneos. Si los bienes solo afectan parcialmente a la producción, solo se acepta la proporción de la depreciación. La reserva acumulada no puede ser mayor al costo del bien, ¿no?, ya sea de origen o por revalúos. De acuerdo al artículo 20, 21 y 22 de Decreto Supremo 24051, se pueden considerar, de acuerdo a lo que indica estos artículos, las depreciaciones como gastos deducibles siempre y cuando cumplan con estas condiciones mencionadas acá, ¿no? Y aquí tenemos otras también, otras condiciones. Las reparaciones de los bienes de uso son gastos, si son igual o menores al 20% de los bienes de uso. Nos referimos a los activos. Los bienes se deprecian desde el momento en que se utilizan, por duodécima, dice, ¿no? Los porcentajes de línea recta se dan en el anexo del artículo 22. Se puede usar un sistema distinto, pero siempre y cuando se haga conocer a la administración tributaria, ¿no? Ahora, los gastos deducibles que corresponden a obsolescencia y desuso, de acuerdo al artículo 30 de este mismo decreto, por ejemplo, tenemos los bienes que serán dados de baja en la gestión y es necesario dar aviso a la administración tributaria sobre el desuso o la obsolescencia de estos activos que se están dando de baja, ¿no? Pero en los 10 días hábiles antes de dar de baja el bien hay que avisar, ¿no? Se debe presentar también un historial de los bienes, y estos eran gastos deducibles. Se deben presentar un historial de los bienes y certificación de técnica de corresponder, ¿no? La administración tributaria va a designar 2 funcionarios y en presencia de un notario de fe pública nombrado por la empresa se procederá al acto de destrucción de estos bienes que están dándose de baja por obsolescencia y desuso. Y en cuanto a los tributos, tenemos, por ejemplo, los impuestos indirectos que no son deducibles, ¿no?, y que se pueden compensar con el IUE. Aquí tenemos que tomar bien en cuenta cuáles son estos no deducibles, ¿no? Porque tiene que, como decíamos hace un momento, compensamos el IT con el IUE, pero se tiene que considerar aquellos gastos que no son deducibles, que no pueden entrar, ¿no?, a compensar, solo los que son deducibles, de acuerdo al artículo 14
del Decreto Supremo 24051 y el 29512. Ahora, ¿qué no son deducibles? ¿Qué gastos no son deducibles? A partir de acá tenemos los no deducibles, ¿no? También no son deducibles para la determinación del IVE las multas o accesorios, ¿no? Excepto los intereses y mantenimiento de valor. El ITF, de acuerdo al artículo 8 de la ley 3446 también, ¿no? Y no son deducibles los retiros personales de dueños o socios, ¿no? Los servicios personales sin retención del RCIVA, las donaciones, excepto las que son efectuadas por organizaciones exentas del IUE, ¿no? Las previsiones o reservas sin autorización legal, todo eso son gastos no deducibles para la determinación del IUE. Las depreciaciones por revalúo técnico, ¿no? Por pérdida, por operaciones ilícitas, factor de agotamiento de los hidrocarburos, no son deducibles. Ahora, bueno, esto ya es otra cosa, esto ya no lo vamos a ver. Para el IUE, determinación del IUE para la bancarización, ya esto es a tomar en cuenta para el tema de la bancarización nomás ya, ¿no? Eso es lo que podemos ver sobre el IUE. Y aquí tendríamos un ejercicio práctico de llenado del formulario del IUE, ¿no? Bien, jóvenes, yo les voy a enviar el formulario para que ustedes puedan presentarlo. Les voy a enviar la diapositiva y les voy a enviar el formulario a los correos que me han pasado para que ustedes puedan ir respondiendo las preguntas y lo envían nuevamente al correo, ¿listo? Les voy a pasar mi correo para que me lo envíen ahí la respuesta. Y eso va a ser para el día lunes, entonces mañana sábado yo se lo voy a enviar para que ustedes tranquilamente puedan ir llenando las respuestas sábado y domingo, ¿no? ¿Listo? Y de todo eso que estuvimos viendo, el día martes van a dar una pequeña prueba, un parcial, ¿no? Como ustedes van a tener la diapositiva, entonces les va a ser fácil estudiar, ¿verdad? Van a tener el cuestionario que les voy a pasar, también les va a servir para estudiar. Y entonces el día martes ya van a dar su examen, el día lunes vamos a ver algunos otros puntos que falten de todo lo que es la definición de los tipos de impuestos, ¿no? Y tributos que estuvimos viendo hasta el momento. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, Licen. No, Licen, todo claro. Está bien. Yo les voy a pasar para que ustedes puedan hacer ya. Que les vaya bien, que pasen un fin de semana muy bonito y ya les voy a ir pasando las preguntas, ¿listo? Que les vaya bien. Disculpe, Licen, ¿está registrando a los participantes de la clase? Así es, a todos. Ya los fui apuntando acá para no estar llamando y perdiendo el tiempo en llamar lista. Ya, Disculpe, Lisa, me registró, yo participé en lo del IT. Así es, lo tengo anotado acá. Lorena Roca. Sí. Me registró Patricia Flores. Sí, están todos anotados acá. Fui anotando a medida que iban respondiendo ya. Que les vaya bien. Gracias, Lice. Gracias, Lice, muy amable. Gracias, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego.